15. Vamos a leer versículos del 1 al 8. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos a leer alternadamente esta porción de la escritura. Y dice así la palabra del Señor. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Ustedes? En mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también por vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Yo quiero hablarles en esta hora, hermanos, sobre evidencias de que estamos permaneciendo en Cristo. Evidencias de que permanecemos en Cristo. Vamos a orar y luego vamos a tener un canto especial y luego ya tenemos la predicación. Mi Dios, una vez más, estamos aquí frente a tu palabra para que tú nos hables, que tomes estas verdades de la Escritura y que pues penetre nuestro corazón, nuestros pensamientos. Trae convicción a cada uno de nosotros. Habla, por favor. Usa tu palabra, usa el mensaje y da de tu gracia. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden sentarse? Hay en el mundo aquí orgullo y vanidad, tormentas me rodearon y no pude escapar. Entonces escuché, refugio fuerte y fiel, me esperaba con amor seguro, amparo es él. Refugio eres, me escondo en ti, tú eres mi fe y corro a ti. Palabra eterna, promesa fiel, me escondo en ti. La oscuridad vendrá, su hijo y estará. Eterno amor de Dios que alumbra todo mi existir. No importa mi sentir, sus dichos son verdad. Yo confiaré en ti, abrigo en la tempestad. Refugio eres, me escondo en ti. Tú eres mi fe y corro a ti. Palabra eterna, promesa fiel, me escondo en ti. Me escondo en ti.
Pues vamos a abrir una vez más ahí nuestras Biblias, Juan capítulo 15. Y vamos a estar estudiando este capítulo por varios domingos, pero evidencias de que de que permaneces en Cristo. La Biblia dice, hermanos, que cuando una persona es salva, lleva fruto. Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Cuando somos salvos, hay fruto de que somos una nueva criatura. Y cuando llevas fruto, dice la Biblia que Él te limpiará para que lleves más fruto. Dios quiere, hermanos, que seamos fructíferos. Y Él nos limpia para que llevemos más fruto. No solo quiere que llevemos fruto, sino quiere que cada vez llevemos más fruto. Y dice, y quiere que crezcamos hasta el punto en que podamos llevar mucho fruto. Es lo que dice el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva, ¿qué dice? Mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. En el versículo 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, ¿qué? Mucho fruto. O sea, Dios no solamente quiere que llevemos fruto, sino que al que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto y pueda llevar mucho fruto. Entonces, y esto, hermanos, el asunto de llevar fruto para Dios es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. O sea, el dar fruto para Dios, hermanos, es la evidencia de que estás unido a la vid, a Cristo. Porque el Señor lo dice en el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ¿qué dice? Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué dice, hermanos? Nada podéis hacer. Entonces, hermanos, no podemos hacer nada por nosotros mismos. Necesitamos estar unidos a Cristo. Y la evidencia de que estamos unidos a Cristo es que estamos dando fruto, ¿verdad? Y porque una persona no puede dar fruto, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. La única manera de dar fruto es permaneciendo en el Señor, ¿verdad? No podemos hacer nada. O sea, necesito permanecer en Cristo para que el poder de Dios actúe en mí. Y la palabra permanecer allí, hermanos, es la palabra continuar, habitar, perdurar, esperar. Eso es lo que quiere decir permanecer en Cristo. Es una persona que continúa, que habita, que perdura, que espera. Quiero llevarle algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que ilustran esta palabra de permanecer. Vaya conmigo, sin perder su lugar en Juan, pero vaya conmigo a primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes 17.
Dice en el versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. Fíjese hermanos, dice, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia, ¿qué dice? Estoy. En cuya presencia estoy. Dice, entonces, hermanos, el permanecer en Cristo, hermanos, es estar en la presencia de Dios. O sea, consiste, hermanos, en tú estás consciente, ¿verdad? De que estás con Dios, estás en su presencia y que no te mueves de allí, estás tomado del Señor, estás consciente de que estás con Dios. Y por eso dice que Elías, él estaba consciente de la presencia del Señor. Y dice allí, el Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y hermanos, eso es permanecer en Cristo. Es estar consciente de la presencia del Señor. Es consciente de que estás con Dios. Ahora vaya conmigo a otro versículo, al Salmo 63. Salmo 63. Versículo 8. Dice desde el versículo 6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma, ¿qué dice, hermanos? Apegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Dice, mi alma está apegada, está unida, está adherida. O sea, el salmista estaba consciente de la presencia de Dios. Vaya al Salmo 73, versículo 25. Salmo 73, 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de a ti se aparta. Pero en cuanto a mí, ¿qué dice? El acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y eso es permanecer, es tener el deseo de caminar con Dios, un deseo ferviente de estar con Dios. Por eso el salmista dice, los que se alejan de ti perecerán, tú vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, dice, yo no sé lo que los demás van a hacer, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es que el bien, es el bien. Y hermanos, eso es permanecer en Cristo, estar consciente de la presencia del Señor. Es estar consciente, hermanos, de que estoy en la presencia del Señor. Y hermanos, una persona salva está consciente de que Dios está con él y que tú estás con Dios. Y eso es así es como permanecemos en Cristo, conscientes de la presencia del Señor. Ahora, vaya conmigo a Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. ¿Cuáles son entonces las evidencias de que estamos permaneciendo en Cristo? El Señor lo explica en el versículo 7. Si permanecéis en mí. ¿Y luego qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Sabes? Sabemos que permanecemos en Cristo porque la palabra de Dios permanece en nosotros. O sea, la palabra de Dios, hermanos, permanece en nosotros. Y si la palabra de Dios no está en nosotros,
entonces no hay una relación con Cristo. La palabra de Dios está presente en nuestras vidas en cada momento. Vaya a Colosenses capítulo 3, versículo 16, Colosenses 3, 16. Esa misma palabra se usa aquí, en el versículo 16. La palabra de Cristo, ¿qué dice? More, o sea, permanezca en abundancia, ¿en qué? En vosotros. O sea, no es algo poquito, sino en abundancia. Y hermanos, la palabra dice, abunde en nosotros. Entonces, la palabra abundancia allí quiere decir influencia. Que la palabra de Dios sea la influencia principal en tu vida. No tus amigos, no los consejos de la radio, del internet, de la televisión, no la filosofía del mundo, sino lo que abunda en tu mente, lo que te guía en la toma de decisiones, en cómo es tu estilo de vida, es la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece en ti. Es lo que escuchas, es lo que buscas para consejo, es lo que buscas para una dirección, para tomar decisiones. Es la palabra de Dios, mora en abundancia en ti. Es la palabra. Y hermanos, de esto la Biblia nos habla mucho al respecto. Si usted vaya al Salmo 1. Salmo 1. Dice en el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Fíjese, ¿quién es el bienaventurado? El que no anduvo, el que no escuchó el consejo de los malos, no estuvo en el camino de los pecadores, o sea, no corrió junto a los pecadores, ni se sentó, ni en la silla de los escarnecedores, que dice, se ha sentado. Ya tú no escuchas a los que escarnecen la palabra o la predicación o la iglesia, se burlan de las cosas de Dios. No estás sentado con ellos, escuchando sus quejas, sus críticas, su burla, su rechazo, su menosprecio por Dios, por su palabra, por su iglesia, por su predicador. Tú no estás en el camino de los pecadores, no estás en el consejo de los malos, pero en cambio, ¿en dónde estás? Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Y en su ley medita de día y de noche. Entonces, ¿cómo va a ser esta persona? Será como ¿qué? Árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y qué dice? Que da su fruto. Entonces, permanecer en Cristo es permanecer en su palabra. Y cuando permaneces en la palabra, vas a ser como un árbol que está sembrado junto a las corrientes de las aguas. ¿Tú has visto esos árboles que crecen a la orilla de los ríos? ¿Cómo crecen? ¿Cómo fructifican? Sus raíces se extienden. Hay lugares donde la raíz cubre, las raíces llegan hasta donde está el agua, el río, y es un árbol floreciente, es un árbol que da una buena sombra, que da un buen fruto. Y hermanos, la evidencia de que tú permaneces en Cristo es de que tú estás escuchando más la palabra de Dios que lo que el mundo dice, que los críticos de la iglesia dicen, que las opiniones de los sabios del mundo opinan, pero tú estás escuchando más
el consejo de Dios para ti, lo que Dios dice en su palabra, es de más valor, es de más peso, es de más estima, es algo a lo que tú le pones más atención a lo que Dios dice en su palabra. Amén, hermanos. Por eso dice, el que permanece en mí, la palabra permanece en la palabra. Y mira, hermanos, estar separado de la Biblia es estar separado de Cristo. Una persona que no quiere tomar en cuenta el consejo de Dios en su vida, está separado de Cristo, porque Cristo y su palabra son inseparables. Cristo es la palabra de Dios, es la palabra viva. Entonces, un cristiano que le presta más atención a la Biblia para obedecerla es la evidencia de que está permaneciendo en Cristo. ¿A quién le prestas tú atención? Y mira, hermanos, la palabra de Dios no debe ser un libro que solo leo cuando estoy deprimido. Y sí, es bueno. Mucha gente vienen los problemas, las dificultades y empieza a leer el libro de los Salmos. Porque el libro de los Salmos obviamente es un libro que fue escrito para el corazón doliente, para el corazón que está quebrantado, para el corazón que está dolido, ¿verdad? Pero mucha gente lee nada más la Biblia cuando está deprimido, pero no, la Biblia debe de ser parte de mi vida. Debo leerla diariamente con gozo, debo estudiarla, como dice aquí el Salmo, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, ¿qué dice? Medita de día. Es parte de tu pensamiento la Biblia. Estás analizando, estás dándole vuelta a lo que leíste en la mañana, a lo que leíste en la noche. Lo estás meditando, lo estás allí dando vueltas en tu mente. Le estás preguntando a Dios acerca de decisiones que debes de tomar y buscas un principio bíblico que obedecer para no deshonrar a tu Dios, para no ir en contra de su voluntad. Entonces permaneces en la palabra. Y eso es una evidencia de que estás permaneciendo en Cristo. Si tu vida no se caracteriza de esta manera, tú no permaneces en Cristo. Porque dice, la palabra tiene que permanecer en nosotros. Habitar. La palabra de Cristo, que dice Colosenses, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. El Salmo está diciendo que eres bienaventurado y serás fructífero. ¿A quién están escuchando, jóvenes? ¿Escuchas a tus amigos en la escuela? ¿Escuchas el internet, los videojuegos, la filosofía del mundo? ¿O estás escuchando la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios para ti es algo de tomarse en serio o es algo a lo que tienes la posibilidad de opinar y dar tu punto de vista, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No, la Biblia, hermanos, no se discute. La Biblia no es una cuestión de opinar, la Biblia es una cuestión de obedecer. Simplemente lo aceptas como bueno, lo aceptas como justo, como santo, y no hay opinión que prevalezca sobre la Biblia. Es la Biblia y nadie más. O sea, no es los malos, no son los pecadores, no son los escarnecedores, es la ley de Jehová la que domina mi vida, la que controla mi pensamiento, la que dirige mis decisiones, la que influye en mis emociones, es la palabra de Dios. Yo me muevo, yo hago, yo vivo de acuerdo a el consejo
que Dios me da en su bendita palabra. Eso es permanecer. Eso es permanecer en Cristo. Porque vaya a Juan. Juan capítulo 15. Versículo 7. Si permanecéis en mí. ¿Y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros. La evidencia de que permaneces en Cristo es de que su palabra permanece en ti, habita en ti, mora en ti. Pero ¿qué más? Luego dice en el versículo, ahí mismo en el versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será ¿qué? Hecho. Otra evidencia de que tú permaneces en Cristo es que permaneces en la oración, caminas con Dios en oración. Por eso dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vaya al versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Y qué dice? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dé. Hermanos, cuando una persona pide a Dios para llevar fruto, o sea, se mantiene en oración pidiéndole a Dios, Señor, úsame, Señor, yo quiero ser de bendición, Señor, yo quiero que tú, Señor, cumplir con tus propósitos. Yo no te elegí a ti, tú me elegiste a mí. Y tú me has puesto, tú tienes un destino diseñado para mí. Tú tienes un propósito de vida para mí. Yo no soy el que elegí, tú me elegiste a mí, tú me llamaste, tú te acercaste en el pecado donde yo vivía, y cada quien aquí puede recordar ese tiempo cuando fue atraído a las cosas de Dios. Yo no sé qué circunstancias Dios usó para atraerte hacia Él, pero tú puedes recordar en esta tarde, en esta mañana, qué fue lo que Dios usó, cómo tú andabas antes sin Cristo, cómo era tu vida sin conocer a Cristo como tu Salvador, pero Él se acercó a ti, Él te salvó, Él te llevó el Evangelio, Él salvó tu alma, Él te convenció de tu pecado, tú le pediste a Cristo que te salvara y Él te atrajo hacia ti, y todo eso lo hizo porque Él tiene un propósito para tu vida. Y el propósito es que llevemos fruto. Y la única manera de llevar fruto es caminando con Él en oración. Hermanos, cuando llevamos una vida constante de comunión con Dios, cuando constantemente estamos hablando con Dios en oración, porque dice la Biblia, orad sin cesar. Es una evidencia de que estamos permaneciendo en Cristo. La palabra de Dios permanece en tu vida. Pero si la palabra de Dios permanece en ti, tú vas a ser un cristiano que ora. Porque permanecer en la palabra es escuchar a Dios. Pero hermanos, cuando tú escuchas a Dios, automáticamente después tú le hablarás a Dios para que Él te escuche. Porque cuando tú escuchas a Dios y entiendes su voluntad, hay muchas preguntas que tienes porque no sabes cómo hacer su voluntad. O tú necesitas de su poder, necesitas de su dirección, necesitas de su gracia. Entonces lo estás escuchando. Él te muestra su voluntad por medio de su palabra. Y ahora tú necesitas hablarle a Él y decirle, Señor,
Tú me ordenas que haga esto, pero yo necesito que tú me des sabiduría, necesito que me des gracia, necesito que me suplas, necesito que me des poder. Y entonces por eso dice, tú no me elegiste a mí, versículo 16, sino que yo te elegí a ti y te he puesto para que vayas y lleves fruto y tu fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿qué dice? Él os lo dará. Un cristiano le va a orar a Dios y le va a pedir, Señor, yo sé que tú me quieres usar, yo sé que tú me quieres bendecir, Señor, yo sé que tú quieres que yo lleve fruto, pero Señor, yo no puedo sin ti, yo necesito. Y entonces Él ya te habló, pero ahora tú le hablas, tú le pides, y cuando tú le pides en su voluntad, ¿qué dice? Él va a darte las cosas. Cuando tú le pides todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él te lo va a dar. Versículo 7, pedid todo lo que queréis y os será, ¿qué? Hecho. Él lo va a hacer. Hermanos, la vida cristiana no es una religión. Es aprender a caminar con Dios todos los días. Es tener una relación personal con Dios. Es dejando que Él me hable por medio de su palabra. Y luego cuando yo entiendo su voluntad escrita en la Biblia, entonces yo le hablo a Él en oración, porque yo lo necesito para llevar a cabo su voluntad. No sé si entiende, hermanos. Mire, vaya conmigo a Efesios capítulo 6. Efesios 6. Versículo 18. Orando en todo, ¿qué? Tiempo, o sea, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y luego, ¿qué dice? Y velando en ello, con toda, ¿qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. Eso es permanecer. Es permanecer en todo tiempo. Estás pidiéndole a Dios. Estás rogándole en todo momento, en todo tiempo, en oración y súplica en el Espíritu. Señor, dame gracia para saber cómo dirigir tu iglesia. Señor, dame gracia para cómo guiar a mis hijos. Señor, dame sabiduría para hacer las cosas. Señor, provee esto que necesitamos para crecer como iglesia. Señor, danos esto. ¿Por qué? Porque has entendido y entonces oras en todo el tiempo, lo suplicas en todo tiempo, velas en la oración, perseveras en la oración. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. La única forma de llevar fruto y la evidencia de que estás permaneciendo en Él es que llevas fruto. Dios te prospera, Dios te bendice en lo que emprendes. Por eso dice todo lo que dice Salmos, y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Hablando en el área espiritual, de llevar fruto para Dios. Cuando estamos en continua comunión con el Señor, nuestras peticiones, hermanos, van a ser hechas conforme a la voluntad de Dios. De modo que Él puede contestar mis peticiones. Dios va a contestar mis peticiones cuando estoy caminando con Él. Cuando la palabra permanece en mí y oro conforme a su voluntad, Dios va a escuchar mis peticiones, porque Él quiere que yo lleve fruto. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5.
Hermano, ¿tú quieres que Dios escuche tus oraciones? Hermanos, ¿necesitamos que Dios escuche nuestras oraciones? Sí. Pero entonces entiende, tú no lo escogiste a Él, Él te escogió a ti. Y Él te ha puesto para que lleves fruto. Renuncia a cualquier cosa que tú ya tienes planeada, ponlo a Él primero. Déjate llevar por su voluntad, permanece en su palabra y entonces las peticiones que tú hagas serán escuchadas, porque esto es la promesa de la Biblia, dice el versículo 14, primero de Juan 5, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hermanos, estamos pidiendo fruto. Estamos pidiendo que Dios establezca una iglesia. Estamos pidiendo que haya gente salva. Estamos pidiendo que haya gente convertida. Eso es lo que Dios quiere. Eso es para que Dios nos puso, para que apoyemos su obra, para que alcancemos a otros, para que seamos bendición a misioneros. Esto es lo que Dios quiere, y si pedimos lo que necesitamos para hacer su voluntad, sabemos que Él nos oye, y si Él nos oye, vamos a tener lo que le hemos pedido. Yo estoy animado, hermanos. Yo estoy animado. Porque esta promesa, hermanos, es tremenda. ¿Te imaginas Dios dándote lo que le pides? Pero cuando la palabra de Dios no es parte de tu vida, la voluntad de Dios no es el foco de tu atención, cuando la voluntad de Dios no es lo más importante para ti y no tienes interés en obedecer lo que Dios dice, Dios es claro en su palabra. Él dice, yo no te escucho. Vaya conmigo a Isaías 58. Dice, clama a voz en cuello, le está diciendo al predicador. Los predicadores del Antiguo Testamento, el Señor les decía, alza tu voz. Por eso los predicadores elevan su voz, clama a voz en cuello y dice, no te detengas, alza tu voz. ¿Qué dice? Como trompeta. Y esa es la predicación bíblica se trata de levantar la voz para exponerle al pueblo la verdad de Dios. Y dice, y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. ¿Y cuál era el pecado? La rebelión de Israel, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos. Fíjate, sí, la gente quiere, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado, ¿qué? La ley. Sí me buscan, ahora sí me buscan, pero antes olvidaron mi ley. Hicieron su propia justicia, anduvieron en sus propios juicios, se olvidaron de mi ley. Y ahora que viene el infortunio, ahora que viene la desgracia, me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como si no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que Dios está diciendo aquí. Quieren acercarse a Dios. Ahora, después que la desgracia ha venido, por haber desechado la ley, por haber menospreciado el mensaje de Dios, ahora sí buscas a Dios y quieres acercarte a Dios. Porque dicen, versículo 3, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso.
humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Mira, estamos ayunando, estamos orando, estamos yendo al templo, estamos leyendo, estamos haciendo esto. ¿Por qué no nos escuchas? Dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno, ¿qué dice? Buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Dices, ¿sabes por qué ayunas? Simplemente para tú quedar bien con los demás, para aparentar religiosidad, para aparentar que eres mejor que otros. Ayunas, nada más, pero dice, buscáis vuestro propio gusto y tratas mal a los demás. Dice el versículo 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día de agradable a Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partás tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo los cubras y que no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. La gloria será, ¿qué dice tu retaguardia? Como cuando Israel salió de Egipto, dice que había una columna de nube durante el día para atraparlos del sol, y una columna de fuego en la noche para guiarlos por la noche y taparlos del frío. Y hermanos, oh, qué bendición. Dice el Señor aquí, eso es lo que yo quiero, es que prediques la palabra, es que hables a otros de Cristo. O sea, dice, partas tu pan con el hambriento, que albergues en casa al desnudo y lo cubras. Eso es lo que yo quiero. Esa es mi voluntad. Que te enfoques en otros, en las necesidades de otros. No nada más pidas para ti o pidas para quedar bien con los demás. No, pídeme y yo te daré. ¿Por qué? Porque tú eres un cristiano que quiere ser usado por Dios para hacer bendición a los demás. Esas son las oraciones que Dios contesta. Aún la oración la hacemos un asunto nada más de mí. Y la evidencia de que estamos permaneciendo en Cristo es que permanecemos en su palabra. Su voluntad es más importante que cualquier cosa. Pero ahora yo le estoy rogando a Él. Estoy en oración. Y déjeme terminar. Vaya conmigo a Juan capítulo 15. Dice el versículo 9 y 10, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Y luego que dice, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿qué? Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Cómo sé que permanezco en Cristo? Pues permanezco en su amor. Me deleito en el amor que Él tiene para mí. O sea, dice, como el Padre me ha amado, así también, versículo 8, en esto es, el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, que dice, permaneced en ¿qué? En mi amor. Me quebranto al recordar que Él se sacrificó por mí, fue humillado por mí, se hizo pobre siendo rico por mí. Recuerdo cada cosa que Cristo ha hecho por mí para salvarme. Eso es permanecer en su amor.
Dice, como el Padre me ha amado, así también yo sé amado, permaneced en mi amor. Un cristiano permanece en el amor de Cristo, recordando lo que Cristo ha hecho por él para amarlo. Y hay muchos versículos que yo puedo darles. Por ejemplo, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es el amor de Dios. Dice que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Todo lo ha hecho por amor, y un cristiano se regocija en el amor que Cristo le ha tenido. Pero dice algo aquí, versículo 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis, ¿qué dice? En mi amor. ¿Sabes? Permanecemos en amor, en su amor, obedeciendo sus mandamientos. ¿Sabes por qué le obedeces? Porque sabes que Él te ama. Por eso le obedeces. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa que Él nos ordene, porque Él estuvo dispuesto a ir a la misma cruz para salvarnos. Eso es permanecer en su amor. Le obedezco porque sé que Él se sacrificó por mí. Y así como Él estuvo dispuesto a humillarse por mí, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que Él me mande. No es una obligación, es porque el amor que Él me tiene, es tanto el impacto que su sacrificio, su amor ha tenido en mi vida, que cuando Él me ordena hacer algo, yo lo hago por gratitud, porque sé que Él lo hizo primero por mí. Su amor por nosotros es lo que nos motiva a obedecerle, hermanos. Por eso dice aquí, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis ¿en qué? En mi amor. Y fíjate, voy a llevarlos a estos pasajes y con esto terminamos. Vaya a 2 de Corintios 5:14. Dice, 2 de Corintios 5:14, porque el amor de Cristo, ¿qué dice? Nos constriñe, o sea, nos hace el corazón pequeño, ¿verdad? El amor de Cristo es lo que, esa emoción en pensar en el amor de Cristo es lo que hace que te sientas tan pequeño, tan indigno de su amor. Entonces, cuando tú piensas en eso, ¿qué dice? Que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Cuando tú piensas en el amor de Cristo, ya no vives para ti, tú vives para Él. Eso es permanecer en su amor. Permaneces en sus mandamientos, en lo que Él te ordene. ¿Por qué? Porque estás constreñido, estás pensando en su amor, hermanos, el amor que Él tuvo por ti, tú te deleitas en eso te quebranta y te hace vivir para tu Salvador. Pero mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3, 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Sí, fíjate. Las he estimado como pérdida. ¿Por amor de quién? De Cristo. Dijo Pablo,
aquello que yo pueda dejar para hacer su voluntad es mínimo. Esas cosas que eran para mí la ganancia, o sea, y Pablo está hablando de todos sus logros, sus triunfos que había tenido en su vida. Él era un personaje muy importante entre los judíos. Él había llegado a una posición. Dijo, pero esas cosas, aunque eran ganancia para mí, las estimo que como pérdida por amor de Cristo. Y dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo que por basura para ganar a Cristo. Y dijo, lo tengo por basura, ahí la palabra es excremento. Tengo todo lo que yo era, lo tengo como nada, es basura, es un desecho. Y hermanos, si tú tienes ese sentir, vamos a dar fruto para el Señor. Mira lo que dice 2 de Corintios 12. Versículo 7. Dice allí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual, ¿qué dice, hermanos? Por amor a, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tú permaneces, ¿sabes por qué? Por amor a Cristo, estás dispuesto a pasar por pruebas en tu vida que Él permite. Dice, por amor a Cristo, me gozo siendo débil, cuando soy afrentado, cuando estoy en necesidad, cuando soy perseguido, cuando estoy en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es permanecer en Cristo. Hermanos, y si permanecemos en Cristo, vamos a ser cristianos fructíferos. Porque para eso nos puso el Señor. La razón que no estamos llevando fruto es porque no permanecemos en su palabra, no permanecemos en la oración y no permanecemos en su amor. Vamos a orar. Padre, bendice, por favor, lo que se predicó. Y ruego, Señor, que tú nos ayudes a dar ese fruto que permanece. Hermanos, ¿por qué no pasamos, si el Señor habló a su vida en esta hora? ¿Está usted dando fruto? Usted permanece en la palabra. Usted está permaneciendo en la oración. Usted está permaneciendo en su amor. Dios nos ha puesto para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. ¿Habrá alguien aquí en esta tarde que diga, pastor, yo no soy salvo? Ore por mí, yo quisiera
Yo quisiera ser salvo. Ore por mí. Yo quisiera saber que estoy en Cristo. Alguien así que levante su mano. Pastor, yo soy salvo, pero no he sido bautizado. Yo quisiera obedecer a Dios en el bautismo. Alguien así que levante su mano. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a llevar fruto, a permanecer en tu palabra, permanecer en tu amor. Por favor, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a